Hola, bienvenido o bienvenida a Conversaciones Emocionales. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar nuestras emociones cuando la gente habla y dice cosas que no nos gustan. Cuando, nos molestan los comentarios que hacen los demás. Estamos totalmente a veces frustrados, ¿no? Porque la gente dice cosas que nos duele, que nos perjudica o sentimos que nos perjudica. Y entonces, claro, tenemos un problema porque lo que la gente dice no está bajo nuestro control. Y eso genera una cantidad de emociones tremenda. Entonces, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones para que no nos afecte tanto lo que la gente dice, ya sea de nosotros o de otros temas genéricos, ¿no? Porque muchas veces una persona dice algo y tú dices, eso no se puede decir. No digas eso. Que sea la última vez que te oiga decir tal cosa. Y ahí generamos ahí muchas veces unas emociones de rabia, seguramente en este caso, de enfado, de enojo, porque esa persona ha dicho algo que consideramos que no se puede ni decir. Hay como yo me imagino como un panel, ¿no? Un panel de la pantalla, ¿no? Una pizarra detrás, ¿no? Donde cada persona, cuando dice algo, queda como escrito allí en la pizarra, ¿no? Y pareciera que tú tienes unas normas propias de lo que se puede decir y lo que no, y si eso aparece en la pizarra, pues ahí suenan las alarmas, ¿no? Cuidado, cuidado, va a haber aquí una hecatombe, ¿no? Entonces generas una rabia de eso no se puede ni decir. Entonces, claro, esto es un problema diario, ¿no? Cada día oyes, y esto también no solo es el oral, sino también valdría para lo escrito, y estoy pensando en las redes sociales, ¿no? Sobre todo, o en los mensajes de WhatsApp, ¿no? O sea, que hay cosas que parece que no se pueden decir, ¿no? Son como los límites de lo que se puede decir o no. Pero ¿cuál es el problema? Que cada persona tiene sus propios límites, con lo cual al final tienes que ir con mucho cuidado con lo que dices, ¿no? Porque la gente se puede enfadar, ¿no? Y luego hay gente que no tiene ningún problema, dice, dice lo que le pasa por la cabeza sin ningún tipo de miedo, lo dicen y ya está, ¿no? Y las otras personas, pues quizás esas personas que se enfadan, lo dejo ahí encima de la mesa, son las personas que no se permiten decir según qué, ¿no? Y entonces les enfada mucho que alguien de forma tan libre pueda expresar su opinión, ¿no? Con lo cual al final este capítulo va de cómo gestionar tus emociones ante las opiniones expresadas verbalmente o por escrito de los demás, ¿no? Con lo cual, pues vamos a debatir, vamos a ver, quizás vamos a poner algún ejemplo, ¿no? De algo para que sea un poquito más tangible, es un tema muy genérico. Y puede ser en el trabajo, puede ser en la vida personal, en las relaciones, puede ser en la familia, con los hijos. Hay multitud de. Bueno, yo creo que no hay, no hay una ocasión concreta, sino hay miles, miles y millones, ¿no? De situaciones en las que ocurre esto. Así que vamos a empezar y vamos a empezar hoy con Juan Pedro Sánchez. Así que me gustaría un poco, pues no sé, que nos pongas algún ejemplo de mira, esto es una cosa, puede ser actual o de pasado, esto es una cosa que cuando alguien decía esto, yo me ponía, vamos, como una moto, Juan Pedro. Pues a ver, sí, seguro que hay un montón de situaciones así. Ahora mismo lo que me venía a la cabeza, lo primero era ya no lo que había dicho alguien que me había molestado por lo que había dicho, ¿no? O sea, por quién era, porque muchas veces, no sé si lo has comentado, es muchas veces lo que nos molesta no es qué dicen, sino quién lo dice, ¿vale? Vale. Entonces, a mí en este caso ya no era por quién, aunque yo no la conocía. Fijaos qué situación tan extraña, aunque luego, bueno, pues es comprensible cuando tú profundizas un poco más, ¿no? Pero yo Ujú. recuerdo un día que iba al trabajo y bueno, y aparqué, vi un sitio bastante amplio, ¿no? En batería, iba con el coche y aparqué. Sí. Y aparqué pues según entraba y ya está, y no miré más, pues tenía prisa porque era tarde, ¿no? Llegaba ya un poco justo. Y cuando voy a salir del coche había una señora allí que pasaba por la acera y Mm. me dice, hombre, pero aparque bien, que se ha dejado el coche mal aparcado, que hay espacio para otro coche casi y si no lo pone bien no va a poder entrar otro coche.
pues me sentó como una patada en el hígado, porque digo, pero ahí está, iba a decirle, pero ¿tú quién eres? ¿No? ¿Pero tú quién eres? Y claro, luego... ¿Qué le dijiste, Juan Pedro? ¿Qué le dijiste? Pues le dije que estaba bien aparcado el coche, salió mi ego, Vale. salió mi ego y Vale. dijo, el coche está bien aparcado, señora. Vale. Y cogí y me fui. Y Ujú. luego de lejos, eso que haces, ¿no? Cuando ya no está el otro, miras a Miras un ver. poco, ¿no? Uy, igual sí que... Y dije, pues sí que lo he dejado mal aparcado. Lo he dejado, Y claro. luego curioso porque en la hora del descanso salía a ponerlo mejor el coche, ¿no? Pero Claro. fíjate, en ese momento, lo digo porque esto lo podemos aplicar al resto de casos que tú decías. Claro, Porque claro. al principio, pues el ego se revela, ¿no? Se Hay una defiende. negación, ¿no? Claro, Hay una una negación. negación Ah, de pero lo que que ha no. dicho el Eso, otro. esto que decía, eso no se puede decir. Eso no puede ser. Eso no es así. Porque va en contra, fíjate, Sí. va en contra de alguna idea tuya, Una creencia, una claro. creencia como en forma de valores, ¿no? Sí, Pues sí, de sí. intereses, de necesidades, motivaciones, como ya queramos llamarles, ¿no? Ujú. Entonces, claro, si choca, pues es el sistema inmunológico del ego, ¿no? Tiene una protección natural. Eso es normal. Claro, el problema está cuando el ego se pone esa coraza, ¿no? Se protege y de ahí Claro, no la sale y saca defensiva. además la espada, tira granadas, El ¿no? El hacha a hacha veces de también. famosa de Merced y sacas todo el armamento, ¿no? Sí. Claro, en el momento que tú te das cuenta, realmente, pues que son opiniones, ¿no? Al final dices, Muy bien. bueno, en el momento que tú tienes un poquito de claridad mental, ¿no? Que el Ujú. ego te deja pensar un poquito desde un nivel superior, que sería ese nivel que hablamos de la conciencia, ¿no? Sí. De asomarte al balcón y ver con Ujú. perspectiva, es cuando Ujú. dices, bueno, al fin y al cabo, si son opiniones, ¿no? Que Ujú. lo de la razón, el problema que tenemos muchas veces es lo de la razón, como Sí. decimos, ¿quién tiene la razón o quién lleva la razón? Como si Ujú. hubiera solo una razón. Y el problema es que yo creo que debemos cambiar el lenguaje, ¿no? Como siempre insistimos. Yo creo que es ¿quién tiene razón? Pues todos, desde su punto de vista, todos. Es Ujú. como la metáfora aquella del cuento del ciego y los elefantes, ¿no? O sea, los 6 ciegos y el elefante. Cada Ujú. uno tocaba una parte del elefante, ¿no? Y decían, Sí. pues el que toca la trompa, pues dice, es como una cuerda, ¿no? Una soga grande. El Ujú. que toca el rabo, pues dice, es como una cuerda finita, ¿no? El que toca Ujú. la oreja, pues dice que es algo como un papel de fumar. El que toca la pierna, pues dice que es como un tronco. Y empiezan a discutir, porque claro, aquí el tema es que cada uno tiene una experiencia diferente. Distinta, muy bien. Y cuando uno tiene una experiencia, que significa que lo ha experimentado, pues esto lo damos como por validez absoluta. Como si fuera un hecho, ¿no? Claro, Un entonces, hecho que no bueno, se puede y negar, que no se para, puede... claro, sí, Claro. sí, innegable, Ujú. incuestionable, Exacto, pero no se puede cuestionar. fíjate que es así, desde nuestro punto de vista, Ujú. todos tenemos razón, porque desde nuestro punto de vista lo hemos experimentado así y lo vivimos así, por Sí, sí, Juan esas. Pedro. Sí, sí, pero estaba mal aparcado. ¿Sabes? Es decir, que esta explicación, Sí, ahora cuando yo lo veo de otra manera, cuando yo claro. cambio mi experiencia, mi visión, mi forma de mirar y veo también como la forma coincide en algún punto con la forma de mirar del otro, digo, Ujú. pues coincido ahora, ¿no? Con la opinión de la otra persona. Claro, Entiendo sí, por qué lo dijo. claro, entiendo porque lo dijo, pero fíjate, si tú dices eso, que somos muy proclives a decir, pues ya te lo decía yo, ¿no? Si yo tenía Uy, razón, pues claro, es eso, como, eso es pero veneno. fíjate que esto suena o yo lo percibo, cada uno lo percibe de una manera, ¿no? Pero si lo percibes como agresión, como intimidación, como Ataque. imposición, como ataque, Sí, ante sí. un ataque que hay, ¿qué reacción hay? Defensa, siempre. Defensa y contraataque puede ser. Sí, sí, ¿Vale? sí. Entonces, claro, aquí el tema está ya por ejemplo, a mí no me gustan esas personas que hablan con afirmaciones Como afirmaciones que no es incuestionables, ¿no? Como incuestionables, como leyes. axiomas, como Como leyes, sí. esto es una ley. Sí, sí, Es esto mi es ley, así, claro. esto es Esto es así. así, esto es así. Entonces, claro, es que dice, ya, pues ya no hay nada más que discutir, ¿no? Porque si es Vale. así, No, no, si el señor juez ha dictado sentencia, claro. yo no voy a ser quien, Claro, pero fíjate, si quien lo luego dices, contradiga. si el señor juez ha dictado sentencia o la señora jueza, O ¿no? la Como señora quiera, juez. o la Sí, señora juez, no sé cómo se dice, sí. entonces, claro, dice, emplear la ironía o el sarcasmo, ¿no? Claro, Vale. la ironía o el sarcasmo es una forma de ataque, de agresión. También.
También, Claro, si también, yo por lo supuesto. percibo, mi reacción va a ser defenderme. ¿Vale? Yo Ujú. creo que es más está en el qué decimos, ¿no? Es en el cómo lo decimos y quién lo dice. Porque si no es lo mismo que lo diga alguien que a mí me cae bien que alguien que a Ujú. mí me cae mal. Claro, es que ese quien lo dice es quién es para mí el que lo dice. Claro, Porque claro, ahí volvemos a tener una opinión de quién es esa persona, que representa a esa persona para mí. Es una figura de autoridad, es un don nadie, es, ¿no? Es lo que decías tú sí, de esa señora, para ti no era nadie. Usted que claro, está diciendo, ahora, si hubiese sido un policía local, pues igual no claro, le hubiésemos sí, respondido, está bien aparcado. claro, No lo sé, no probablemente lo sé. hubiera entrado al coche y lo hubiera corregido Tiene la razón posición. usted, Sí, agente. sí. Y entonces, pues eso, depende de quién, pero fíjate que en mi caso no es depende de quién, yo no la conocía. Sí. Para mí es como un desconocido, ¿no? Te dice lo que tienes que hacer. Ah, muy bien. ¿Vale? Entonces, a Sí, mí lo hombre, que me estoy aguantando molestaba, todo el día, claro, todo el mundo lo que tengo que hacer y ahora viene un random, ¿no? Que esto significa una persona aleatoria, ¿no? Una persona que no conozco, que encima también me va a decir. Y entonces de ahí ya claro, salen, claro. bueno, Que salen los esto, caballos a defender claro, claro. Y que la esto, yo he batalla. hablado con otras personas, ¿no? Sobre esto y muchas veces le molesta esto, que le digan lo que tienen que hacer. Es más, me han Sí. dicho, como si yo fuera un niño, una niña, ¿no? Que me digan lo que Ujú, tengo que hacer. Claro, ujú. aquí hay, si empezamos a hurgar, aquí, aquí hay Hay mucho. chicha, ¿eh? Sí, Hay sí, chicha. porque claro, que te digan lo que tienen que hacer como un niño, una niña, significa que, bueno, pues hay cierto nivel de hartazón, de hartazgo, ¿no? De Correcto. que te han ordenado, que has sido una persona sumisa, que Mm, siempre has hecho caso, ¿no? Obediente. Obediente. Mm. Y claro, y ya estás como harto o harta. Y ahora llega otro que no conoces y es el que lo paga, ¿no? Es el Ese como. paga los platos rotos. Claro, es la gota que colma el vaso ese día que tú pues Ujú. estás, pues eso, con estado afectivo pues Bueno, negativo, ¿no? susceptible, sí, sí, Mm. sí, con una... Bueno, estás ahí que no te digan muchas cosas porque puede Claro, salir... pero aquí la trampa un poco, la clave para no quedarte atrapado, ¿no? Ahí Ujú, es que, claro, si tú te quedas embuclado en el ego, ¿no? Pues ujú, fíjate tú que se habrá pensado, y pues quién será esta, ¿no? Para decirme tal, y yo entro rumiando, en este caso iba al trabajo, yo ujú. entro rumiando esto al trabajo, y ya de entrada mi estado afectivo se vuelve más negativo y Correcto. mi productividad baja porque Sí, yo es, ya no es cierto. estoy con la atención puesta en la tarea, ¿no? Es Ahora me correcto. llama un cliente y digo, Sí, joder, sí, ahora sí, el sí. cliente este pesado, ¿qué querrá, no? Y yo estoy todavía con mi estado negativo. Y Sí. hago esto que se llama transferencia, ¿no? Y le Ujú. transfiero mi estado afectivo de la señora que me había dicho que estaba el coche mal aparcado al cliente que le digo que esto que está pidiendo no se puede hacer, que no tiene solución, ¿no? Ya se lo he dicho tres Exacto. veces más. Y, Sí, sí. y entonces luego digo, madre mía, cuando ya te calmas, dices, uff, la que estoy liando, ¿no? La que estoy liando. Pero es que eso de la productividad, sabes que me gusta mucho este tema. Y es cierto porque tenemos como una energía mental finita durante el día. Y este tipo de situaciones nos roban mucha de esa energía mental, con lo cual luego ya no tendremos tanta energía mental para dedicarla a las tareas que tenemos que hacer. Entonces, esto es real, de hecho, esto también pasa con las decisiones. Cuando tú tomas muchas decisiones, te agotas mentalmente, ¿no? Y además esto tiene un nombre científico que se llama el agotamiento del ego, precisamente, ¿no? Qué gracioso que se llame así, no debe ser casualidad, ¿no? Porque es como que el ego tiene unas decisiones por qué tomar, que puede tomar al día, ¿no? Imagínate que fueran, yo qué sé, pues, bueno, muchas, da igual. Y entonces la idea es que se acaban. Entonces, con estas situaciones se nos pierde un montón de energía. Además de que te cuesta concentrarte, que esa es la otra cuestión, lo que tú decías muy bien, Juan Pedro, de la atención. Tenemos la atención en una batalla mental de qué le hubiese tenido que decir a esa señora para que no sé qué, no sé cuántos, y al final, entre la batalla que estás librando por un sitio y la energía que estás perdiendo por el otro, es que no puedes ser productivo de ninguna Claro. manera. Pero fíjate ya para dar porque supongo que luego iremos profundizando, ¿no? En cómo podemos Ujú, mejorar todo esto, ¿no? Y trabajarlo. Pero fíjate que en esa situación que me pasó, ujú. que dices, bueno, qué casualidad, ¿no? Que yo llegaba allí con prisas, el paparco de esa manera, y pasaba una persona Justo, justo correcto. en ese momento que Bueno, además
es capaz de verlo y decirme, ¿no? Porque podría Verbalizar. pasar otra persona que no dice nada. De hecho, Sí. muchas veces pues, también he aparcado mal y ha pasado alguien y no ha dicho nada. Pero Claro. precisamente ese día pasó esta persona y dijo esto. Es como cuando tú te das cuenta, dices, bueno, es como que me ha hecho un favor casi, ¿no? Es como me ha Bueno, visto, me ha reflejado ahí pues eso, mis prisas, mi llegar y aparcar mal, que eso tiene consecuencias para otra persona, en este caso, pues bueno, pues no va más allá de esta gravedad, pero que, bueno, pues haría no poder aparcar a alguien ahí y tener que irse a buscar a otro sitio y a lo mejor llega tarde, o sea, tiene muchas consecuencias nuestra todo conducta. es un puzzle. La vida es un puzzle increíble. O Sí, sea, sí, sí. es un algoritmo, ¿no? Entonces, O es sea, como todo luego, está ligado de claro, alguna yo forma. lo decía, esto es que casi que, a ver si puedo encontrarme, de hecho lo pensaba, ¿no? Después, algunos días posteriores, decir, a ver si me vuelvo a encontrar a esta señora y le doy las gracias por aquello que me dijo. Esto Pues era sería como buenísimo, Juan esto Pedro. era Si como haces eso, es la que eres un reparación, crack. ¿no? De decir, oiga, que mire, que estaba yo torcido, ¿no? La mirada, Que el sabemos día, que disculpe. la mirada del ego es torcida, ¿no? El Sí, ego no ve bien, sí. el ego mira así como bizco, ¿no? Y entonces lo ve todo torcido, ¿no? Todo traspuesto. Y Exacto. cuando tú consigues ver con claridad, dices, tengo Ujú. que darle las gracias a esta mujer. Y le dirías, Incluso ¿no? un Muchas abrazo, gracias. si quiere y me deja, un abrazo. Bueno, ahora con el COVID es un poco complicado, Ahora es pero más bueno. complicado, pero sí, pero dar las Pero gracias como mínimo. le daría las gracias, ¿no? Muchas gracias porque aquel día, ¿no? Pues usted puso luz en mi oscuridad. Exacto. Bueno, a lo mejor no sé si expresado así, pero Bueno, igual sí, es muy poético, ¿no? Pero sí que le podrías decir que, es más, muchas gracias porque usted ha servido como material para nuestro canal de YouTube. sí, también, también. También, también. Imagínate si le podemos agradecer cosas a esa señora, ¿no? Qué bien, Juan Pedro. Pues oye, ha dado mucho de sí el ejemplo. No sé si quieres aportar algo más, Mercé, a este ejemplo o poner uno nuevo, ¿no? Y vamos a abrir otro melón. A ver, yo quería decir algo sobre el ejemplo de Juan Pedro, me parece muy, muy adecuado. Yo también tengo una mujer, tengo varias mujeres en mi vida. Estaba pensando que me parece muy bien ir a darle las Pueden ser gracias. hombres también, ¿eh? De hecho, yo tengo un jefe al que tengo que ir a darle las gracias porque me despidió, pero estaba Vale. pensando que a lo mejor vas a esta mujer a darle las gracias y te dice, ay, ¿cuál es usted? Porque es que yo cada día estoy aquí esperando que alguien aparque mal para desahogarme, porque yo también tengo ego y también lo estoy utilizando, porque eso puede darse, o sea, a lo mejor esta señora, ser maravilloso que nos ha ayudado tanto a ti y al canal, a lo mejor tampoco iba de alma cándida, a lo mejor también ¿Tú estaba qué le hubieses dicho, desahogándose. Mercé? Yo, mirad, hay una cosa que me encanta, es muy poco de inteligencia emocional, pero los ninjas tienen un arma que se llama shuriken, ¿no sabéis? Sí. Esas ¿Las estrellas de la muerte del arte Sí, japonés. sí, sí. Yo seguramente le hubiera lanzado una en forma verbal. No, Uf. no, ¿Pero claro. qué le hubieses dicho concretamente? ¿Qué Si vamos a le poner hubiera un... dicho? No se puede decir palabrotas, ¿eh, Mercé? No, ay, lástima, es que me Lo digo por estás... si acaso. A ver, lo me digo por si estás acaso. coartando. Le hubiera dicho, entre usted y apárquelo usted. Venga, a ver si se atreve. A ver cómo lo hace, ¿no? Por Ah, ejemplo. pues es... A ver, aquí no hay palabrota, es cierto que es agresivo, pero no hay Sí. ningún... El taco, o tono, sea, se el puede- problema es El el tono. tono es un tono Sí, duro. Un tono es un duro. tono duro. Mirad, a mí Aparque usted aquí. el otro día me pasó, a ver, no descubro nada, últimamente no me he encontrado demasiado bien, bueno, de hecho no me encontró demasiado bien y he ido varias veces a urgencias y voy a un sitio en el que, bueno, pues se hacen pruebas privadas, pruebas de mutua, pruebas públicas, ¿no? Total, que llegué... y estaba haciendo cola para pedir, por favor, que alguien me atendiera porque me encontraba muy mal, ¿no? Bueno, después de hacer como media hora de cola, todo el mundo estaba ahí muy ordenado, muy tal, entró una señora con un sobre bajo el brazo y ¿Un hola, sobre bajo? un sobre bajo el brazo, o sea, es que vine ayer y me olvidé de hacer esto y tengo que pasar porque es que yo aquí vengo pagando. Vale. ¿Vale? O sea... Que había un tema económico aquí, ¿eh? No, o sea, ella había ido al médico y había pagado, yo qué sé, Sí. 100 euros la visita y pensaba que eso Vale. le daba derecho a esta señora, no sé si es un alma cándida como la tuya, Juan Pedro, pensaba que eso le daba derecho a pasar por delante de la gente que se encontraba mal y que estaba esperando ser atendida por un médico o una médico, ¿no? Claro. Vale.
Es un muy buen ejemplo, ¿eh? Es un muy sí, buen ejemplo porque es un muy buen ejemplo. ya se ve venir. Se ve venir que... Entonces, claro, yo no le dije nada porque No pensé... le hiciste nada, Mercè. No, esperaos, porque me encontraba tan mal que pensé, Vale, claro, si obvio. le digo algo, Va a ser peor. le voy a lanzar 3 estrellas de la muerte directamente. Una irá al Y eso hígado, el ya es otro en el peligroso. medio de la frente y el otro en un lugar innombrable, ¿no? La última. Entonces, claro, soy muy peligrosa. Si yo ya sabéis que soy una persona reactiva y he mejorado mucho, he trabajado mucho, pero claro, si tienes un dolor martilleante, pues en ese momento no es el mejor. Y no dije nada. Lo que pasa es que hubo varias personas que estaban en la cola que también estaban mal, alguna de ellas con algún niño pequeño enfermo, que Alguien saltó, la miraba. seguro. Y dije, oiga, señora, dice, es que yo vengo pagando, ¿no? Y yo le dije, digo, aquí todo el mundo paga, señora. O paga una mutua o se lo quitan de la seguridad social. Digo, si usted lo quiere hacer así me parece fantástico, ¿no? Pero O sea, al final saltaste. le dije, claro, porque decía yo. pero se lo dije bien, digo, aquí todo el mundo paga, señora. No, Eso sí, es que mire, entonces la señora encima se puso a la y defensiva, empezó, claro. es que mire, es que yo me he tenido que hacer unos análisis, digo, mire, es que no me encuentro nada bien. No me He cuentes su vida. sido agradable y no le he contestado como le hubiera contestado. No me cuente su vida. No me cuente historias tristes. No me venga con historias de Dickens, que la mía es El Resplandor. No sé, ya no. Bueno, total, que Vale. las chicas que estaban en recepción, porque eran todas chicas, por eso digo las chicas, no supieron manejar nada bien el tema. Claro. El caso es que al final pidieron... ¿Pero cómo reaccionaron? La gente, las chicas. Las chicas. Bueno, Sí. no sé, que la atiendo a ella, digo, y un señor dijo, sí, estamos nosotros muy mal, ella se ha colado, pero atiéndela a ella. Total que al final hubo bastante lío y acabó saliendo un médico que estaba en la consulta atendiendo a personas, salió y nos pidió perdón porque trascendió el comentario de yo vengo aquí pagando, ¿no? Y salió y dijo, para mí todos los pacientes son iguales, paguen por privado o no, y atenderé primero a los que se encuentran peor, independientemente de si pagan o no. Y pensé, pues mira, me parece muy bien, ¿no? Excelente. Qué gran profesional, ¿eh? Ahí estuvo fino, ¿eh? Tuve la suerte que me atendió ese médico, ¿no? Y le di las muy gracias bien. y tal, o sea que muy bien. Claro, yo me tuve que contener mucho porque yo soy una persona, ya sabéis, reactiva, he estado trabajando mucho en el tema, a veces me pasa. De hecho, con muchas personas lo he logrado llevar muy bien. Hay una persona muy cercana a mí que me pone a 1000, ¿no? Pero claro, si además no me encuentro bien, pues digamos que el límite de tolerancia de las tonterías los tengo bajo, ¿no? Digamos. Es más bajo, es más... Sí. Pero este tema al final tiene que ver con pensar en ti. En el fondo es pensar en ti, porque claro, pensamos que hay gente que todo esto se lo traga y hay gente que lo suelta. Yo sabéis que he sido muy de soltar, ¿no? Pero al final, te lo tragues o lo sueltes, hay que conocer, ¿no? Y esto lo cuenta muy bien Mario Alonso Puig, que es fantástico hablando de este tema, de las reacciones corporales, ¿no? Lo hemos explicado muchas veces, Juan Pedro también lo cuenta muchas veces, de cómo nos funciona el cuerpo en ese momento hormonalmente, el cortisol, lo que está funcionando en el cuerpo y lo que nos estamos haciendo. Es que en esos momentos, porque tú muy bien lo decías, David, te lo llevas al trabajo, te lo llevas a casa y estás que no estás, ¿no? Se te quema la cena. Exacto. O no te funciona el informe que tienes que hacer o no te concentras. Y si eres una persona a la que cada día le pasa esto porque eres reactiva, porque a mí me ha pasado, vaya mierda, perdón, esto pasa, no sé qué, no sé cuántos, al final es tan fácil como que, y esto María Alonso Puig lo cuenta bastante bien, te acabas acortando los telómeros, que son las puntitas esas del ADN, y esto te provoca enfermedades, ¿no? Eso ya está demostrado que lo que hace es soltar información sobre las enfermedades a las que tú eres más propenso por vía familiar y pasa lo que pasa, ¿no? Y acabas enfermando, ¿no? Entre otras cosas porque cuando estás en esta situación no segregas telomerasa, que es la sustancia que arregla los telómeros, ¿no? O sea, hay un montón de historias que te pasan a ti y al final piensas, yo creo que es le contesto a esta mujer
y me enfermo o miro por mí y me doy cuenta de que hace lo que puede en este momento, porque en este momento igual que yo no sabe más, ¿no? Ya no, es que es un acto de compasión, pero es que al final ya no es ni por compasión, es por luego no encontrarte peor, ¿no? Es un tema de supervivencia, ya, digamos. Es que ese es un tema muy interesante, Mercè, porque aquí has puesto encima de la mesa opción A, el decidir si me lo trago, es decir, si hago como si nada, aunque me duele, y eso está ahí escondido, o bien reacciono, eso es una cosa, y la otra es un poco bueno, ¿cuál es la otra alternativa? Claro. Porque, claro, esa no me funciona porque esa enfermo, ya Claro, sea atacando, porque a veces ataco y me siento culpable, entonces claro, David, aún es peor. Es que contestar es chungo, yo lo he hecho, pero tragar también, o sea, yo siempre digo, trágatelo, pero digiere. Acepta, ¿no? Porque si no digieres, entonces pones en marcha el mismo mecanismo. Y lo de contestar, que está muy bien porque lo sueltas, sí, pero es un alivio momentáneo. Es un alivio momentáneo. Luego te sientes mal. Sí, dices, bueno, porque le he dicho esto, no, le he tirado tres. Claro, luego te sientes estrellas. mal. Claro, 3 estrellas. Me he quedado sin armamento. Bueno, no, siempre hay, ¿eh? Bueno, no siempre puedes ir a recuperar. El ego siempre tiene armamento, sí. No te preocupes que eso no se acaba. Lo que pasa es que eso te pone en tensión el cuerpo. Es decir, por supuesto, vamos a ser sinceros. Si tú tragas o tú contestas, vas a la larga, si te pasa muy a menudo y luego no haces un trabajo interno, vas a enfermar igual. Lo único que vas a enfermar de una forma distinta, porque enferma de una forma distinta el que contesta al que traga. Pero al final cada uno va por un lado porque habla de otra forma de ser, pero al final, si no haces ese trabajo interno de decidir, pues mira, no digo nada, pero no digo nada, o digo pero siendo consciente, porque al final esto va de ser consciente, ¿no? Es que aquí hay el problema que es el tiempo. Esto es muy rápido. Esto necesitas un entrenamiento, que esto siempre lo dice Juan Pedro. Pero no pasa nada por contestar y luego hacer el trabajo. Es decir, si contestas o tragas... A veces no te da tiempo de parar. Pero da igual, en el fondo esto no es lo que importa, que está muy bien. O sea, a base de este entrenamiento, como muy bien dices, al final decides no contestar, pero estando bien, ¿eh? O sea, no es morderse la lengua, es ser consciente de la situación y en ese momento pensar, mira, está apretando a mi ego, ¿qué hago yo? ¿Contesto o reacciono? No, pues mira, voy a contestar, ¿sabes? Lo voy a dejar o no, le he contestado, me lo he tragado y luego cuando llego a casa me siento, revivo, siento la situación y me doy cuenta de por qué, para qué me está pasando esto, qué creencias y todo ese trabajo. Utilizo la matriz emocional, que siempre lo decimos, y vamos un poco más allá y hacemos un ejercicio de observación. Pues entonces ya está fantástico. Entonces hemos convertido esa situación que nos ha alterado y nos ha desconcentrado en una herramienta de aprendizaje. Y si lo haces cada día, cada vez que te pasa, llega un momento en el que cuando te dicen eso piensas, es una situación de esas... Luego lo observaré, pero de momento es bueno o malo, lo voy a dejar ahí en suspenso, ¿no? Al entrenamiento. ¿Que se puede entrenar en el momento? Sí, pero que si te pasas, si luego lo utilizas y luego te quedas en calma contigo con eso, también sirve. O sea, aquí esto es como el cerdo, la inteligencia emocional es como el cerdo, se aprovecha todo, ¿no? Que se dice. Claro, al final eso es lo importante. A mí esto me ha pasado muchas veces y me sigue pasando. Reconozco que cada vez me pasa menos y ahora por ejemplo, he aprendido a jugar con ello, ¿no? ¿Sabéis qué me pasa? Por ejemplo, a ver, a mí lo que me molesta mucho, lo decía Juan Pedro, es esas personas que parece que lo saben todo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? El sesgo de Dunning-Kruger. Dunning-Kruger, ¿no? Se llama esa gente. O sea, yo tengo una persona muy cercana, a la que quiero mucho, que le discutiría a un médico cómo operar el esófago. Y ella tendría la razón. El médico no, a pesar de que él sea un cirujano muy respetado, ¿no? Incluso hay veces que a mí me ha hecho sentir, y lo digo, me ha avergonzado porque ha estado delante de personas expertas discutiéndoles cosas que yo al final le he dicho, pero no en el momento, pero no te das cuenta de que tiene un título, algo más sabrá, ni que sea por la experiencia, el título tampoco, o sea, y tú no garantiza, pero... y tú no has abierto a nadie ni tienes el título. Hay un momento en el que te tienes que callar y ser un poco más prudente, ¿no? Porque y a mí eso me ha molestado mucho y lo ha hecho con un médico y me lo ha hecho a mí, ¿no? Fíjate, Mercè, que esto que dices
en realidad no deja de ser lo mismo. Es decir, puede ser que no te diga nada a ti, pero el hecho de que esa persona cercana diga cosas, exprese opiniones a una persona que sabe más de ese tema, te genera una emoción, que además Sí. es una emoción Rabia, que solo vergüenza. existe. Sí, pero que solo existe. Es una emoción que en el lenguaje solo existe, creo, en español, en la lengua española, que es la emoción de la vergüenza ajena. Es una emoción que no se puede traducir o es muy difícil de traducir en otros idiomas porque es como una emoción como muy, muy española, ¿no? O hispana, ¿no? Pero es que la vergüenza ajena es vergüenza propia, ¿eh? Es otra forma de decirlo, pero en el fondo es propia, ¿eh? Porque a lo mejor el señor o la La señora esta sientes quien se lo tú, dice está pero es por la acción pensando... de los demás. Claro, porque yo me imagino al final una persona... una persona que se dedica a pasar consulta con personas que deben llegar y debemos decir todos, y digo yo la primera, barbaridades, debe estar ya curado y curada de espantos pensando, o sea, gente que llega y se cree que el apéndice está al lado del corazón, pues, y que le da una clase magistral de anatomía, ¿no? Y el otro debe pensar, ¿pero qué me estás contando, no? Claro, pues a mí eso es una cosa que me da mucha rabia. Seguramente me da mucha rabia y mucha vergüenza porque, ¿sabéis por qué? Y ahora lo estoy pensando, ¿no? Y vamos a utilizar esto. Porque yo soy una persona a la que le falta aprender muchas cosas, pero algunas sé, ¿no? Ni que sea por el tiempo, por lo que he estudiado y por la experiencia. Y me cuesta mucho sentar cátedra, ¿no? Me cuesta mucho ocupar mi lugar, me cuesta mucho darme el espacio y siempre me sentí una impostora, ¿no? Y al final estás oyendo a esa persona dándole lecciones de cómo operar el estómago, el esófago o cualquier parte del tracto digestivo a un médico que piensas, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué ha tomado hoy antes de venir, no? Y piensas, jo, y yo a veces no soy capaz de defender mi experiencia y mi profesionalidad y no acabo de creer en mí misma y esta persona no tiene ni idea del tema y está aquí como dándole una conferencia a un experto, ¿no? Claro, y la rabia es el que tú no te permitas hacer eso. Claro, por ejemplo, ¿no? A mí eso me pasa. En casos donde tú sabes lo que estás haciendo y no hay esa diferencia que hay en el caso que estás viendo, ¿no? De conocimiento y experiencia. Entonces, al final, la rabia del otro, fíjate que en realidad es un poco el cómo te tratas tú, ¿no? Claro, y esa... Lo que te está reflejando. Claro, y esa vergüenza es la vergüenza que yo siento de mí misma que no acabo de ponerme en mi lugar, ¿no? De ocupar Correcto, mi lugar y decir, pues mira, no me gusta nada la palabra, ¿no? Pero soy experta en este tema. De lo otro, oye, no tengo ni idea, ya me daréis lecciones vosotros, pero de este tema sí. A lo mejor es un tema que va un poco por ahí, ¿no? A lo mejor es un tema que va un poco por ahí. Sí, no sé, Juan Pedro, ¿cómo lo ves, no? Este ejemplo que nos ponía Mercé. Sí, para... me parece muy interesante esa brecha que ha abierto, porque en realidad es eso un poco, ¿no? Cuando te pasa eso, porque a mí también me ocurre, ahora quizá a lo mejor menos, pero también he tenido épocas que me ha ocurrido mucho, es un poco eso, el no ponerte, como dice Merced, no ponerte en tu lugar, no ocupar tu espacio, no darte importancia, vamos. En realidad no te estás dando importancia, que no significa que haya que darse importancia, de caer en la arrogancia. O sea, es lo que decimos muchas veces, ¿no? El tema, el objetivo un poco yo creo que es el equilibrio, ¿no? O sea, lo sano es el equilibrio, porque tanto por exceso como por defecto estamos perjudicándonos y perjudicando, ¿no? A los demás. Entonces, por exceso sería ese caso que dice Mercé, ¿no? De esa persona que quiere sentar cátedra ante algo que no tiene ni la más remota idea, ¿no? Es un exceso, ¿no? de ocupar el espacio, ¿no? Y lo que dice Mercé de sentirte un impostor o una impostora es un defecto de ese mismo continuo, ¿no? De no ocupar tu espacio, o sea, apenas de retirarte, digamos, un poco, yo sé, pues algo, mucho, poco, lo que sea, lo que sé, pero no le doy importancia a lo que sé, ¿no? Y probablemente suele ocurrir que cuando uno cree que sabe poco, suele saber bastante de un tema, ¿no? Y cuando uno cree que sabe mucho de un tema, es justo ese efecto que dice Merced, el Dunning-Kruger, ¿no? Que cuando menos sabes de algo, más te crees que sabes. Y al revés, ¿no? Entonces,
la clave siempre está, para mí, en ser consciente, en darte cuenta de, oye, me estoy considerando un impostor, una impostora, o yo creo que no sé nada del tema, yo creo que mi opinión no importa, o yo creo que tengo poco que aportar, ¿no? O al contrario, oye, aquí, madre mía, qué panda de atontaos, que les voy a poner luz yo, porque yo que tengo claridad mental, voy a ponerle a estos la luz. Y claro, fíjate que esto es arrogancia. Esto es, cuando hay Total. arrogancia ya no hay claridad mental, ni luz, ni nada. Son bombillas de estas artificiales, ¿no? De baratas, además, que se funden cada 2 por 3. ¿No? Que Son malas, ¿no? tienes pocas luces, ¿no? Cuando decimos de inteligencia emocional, tienes muy pocas luces, ¿no? O sea, cuando uno quiere, voy a arrojar luz aquí a estos, a este, a esta, no pocas luces tienes. Es que estás viendo oscuridad, ese es el problema. Claro, entonces desde tu oscuridad dices, voy a darle luz a estos, pero ¿cómo vas a dar luz si tú estás a oscuras? Estás en una cueva, ¿no? En un zulo mental. Un zulo mental. Entonces, claro, pero si te vas al extremo contrario, al de no voy a dar luz porque creo que no tengo, creo que no puedo aportar, es el extremo contrario. O sea, sí que tienes claridad, porque tienes experiencias, tienes cosas que aportar, tu opinión importa, porque no importa porque sea mejor que la de los demás, significa que importa porque tú tienes otra opinión que a alguien le puede servir o puede complementar la de otro, ¿no? Exacto, claro. Claro, el problema está en eso, en cuando yo quiero, ¿no? Esa razón que decíamos de los ciegos con el elefante, cuando yo quiero que mi experiencia, mi razón, sea la que se imponga a los demás. Que esos son la gente que tú decías al principio, que habla, ¿no? Como sentando cátedra con axiomas, ¿no? Te dice, bueno, si no hay nada que discutir, ¿qué estamos hablando aquí? ¿No? Porque entonces ya si se convierte en una discusión de a ver quién tiene razón, la razón, ¿vale? Porque tener razón tenemos todos desde nuestro punto de vista, salvo que sea algo muy objetivo en la que se pueda aportar datos fiables, porque muchas veces hay gente que, esto no lo hemos dicho, están esas personas que tienen una habilidad especial en hablar de datos inventados. O sea, que cogen una estadística, la retuercen un poco, la pasan por el turbis, cocinan un poco, cocinan y tal, y te la presentan como un plato de alto standing, ¿no? Como un plato ahí elaborado. Y dices, bueno, vamos a ver, pero si has hecho con los datos lo que te ha dado la gana, ¿no? Entonces, claro, pues eso, a mí también, por ejemplo, me fastidia, ¿no? Cuando gente quiere imponer su visión, su idea, con datos, que luego sabemos, cuando uno estudia un poco, ¿no? Tú sabes que la estadística pues también es relativa, porque al final dice, bueno, a ver si la muestra es significativa, porque igual no es significativa, representa a la mayoría, hay aleatoriedad, ¿no? Representa a toda la población o no, claro, y luego, porque hay por ahí estadísticas con muestras que no sirven. Has quitado los puntos más extremos para que te diese otro resultado más acorde. Lo has adaptado a ti, a lo que... Claro, no, porque esto es ruido, ¿por qué ruido? O sea, es muy complicado. Claro, entonces luego, claro, cuando sabes todo esto de los sesgos, ¿no? Que tú escribiste, David, un artículo con 70, creo, sesgos. Correcto. Pues el sesgo de confirmación, ¿no? Que uno selecciona la información que confirma tu punto de vista y desechas la información que la falsea, ¿no? Un poco que va en contra. Entonces, claro, pues para ti siempre vas a tener razón. Entonces, lo interesante de esto es al final darte cuenta. Como decía Mercé, me ha parecido interesante el que, oye, que tú digas lo que creas que tienes que decir, pero luego hagas el trabajo de reflexión, de a ver esto que me dice a mí, realmente qué es lo que me molesta, ¿no? Y que crezcas, porque ese trabajo, que si lo haces de una forma continua, te va a permitir cada vez darte cuenta antes. Incluso puedes llegar a darte cuenta en el momento en el que está sucediendo. Ahí es donde quiero llegar. Y ahí es donde tú te ves y dices, ya está aquí este malestar, que yo sé de dónde viene y no tiene nada que ver con lo que me está diciendo este o esta. Y entonces soy capaz de respirar en unos segundos, no reacciono. No contesto. No contesto. Pero no tengo, fíjate, no tengo por qué contestar inmediatamente. Puedo tomarme unos segundos en contestar y no pasa nada.
y con mayor claridad mental, a mayor conciencia, responder lo que yo creo que tengo que responder en ese momento. Y fíjate, a mí me ha pasado, supongo que a vosotros también, que cuando tú logras eso, a ver, yo logro eso en contadas ocasiones, ¿eh? pero cuando lo logro, Sí. lo que he experimentado es que tengo un repertorio muy elevado de posibles respuestas donde elegir. Es decir, tengo mayor claridad mental para tener creatividad en la respuesta. Y de la otra manera, cuando reacciono, solo tengo una o dos. Tiras de muletillas, ¿no? Claro, porque es de los automatismos que tenemos, ¿no? De esa programación, y de ahí sale una o dos respuestas. Hay poca variedad. Claro. Y cuando tú logras esa claridad mental de darte cuenta en ese preciso instante, aparece todo un abanico de posibilidades en las que puedes contestar con más creatividad y una respuesta mucho más inteligente, que no va a fastidiar al otro, a lo mejor, lo más probable, pero que va a poner límites, ¿vale? Y que te va a respetar al otro y te va a respetar a ti. Eres capaz, y dices, ¿y esto cómo puede ser? Pues no puedo explicarlo, pero sucede así, porque hay que experimentarlo esto. Yo, si me permitís un apunte sobre esto que decía Juan Pedro, que yo antes lo iba a comentar, si me ha pasado porque me enrolló un montón. Yo creo que cuando has hecho bastante este trabajo, a mí me sigue pasando. O sea, yo hay veces que cogería las estrellas de la muerte zasca, ¿eh? O sea, porque somos humanos y porque el ego está ahí y sobre todo cuando tienes un mal momento. Pero hay muchas veces que sí que me he dado cuenta después de hacer este trabajo que hay veces que alguien me dice algo y yo digo, pues no sé, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que estoy reaccionando y digo, vamos a darle la vuelta, ¿no? Y es como un juego. Y es muy divertido porque no solo te pasa esto de la creatividad, sino yo he conseguido, y os digo la verdad, o sea, yo he conseguido de alguien que entra así y yo digo, yo le voy a contestar así, ¿no? Y darle la vuelta y acabar, no intimando, pero hablando, o sea, que esa persona es que, claro, tenía un mal momento, perdona, o sea, no haciendo amigos, pero que te la vuelves a encontrar a esa persona y te habla como si te conociera de toda la vida, ¿no? Y hay veces que le puedes dar la vuelta y una situación que iba a ser un duelo de titanes, ¿no? Podríamos decir, de yo estoy aquí, tú estás aquí, yo tengo la razón, yo no la tengo yo más, transformarlo en una situación de encuentro entre dos personas que están pasando un momento complicado y que son capaces de conectar, de un encuentro en el que hemos pasado y vamos a ponerlo, si queréis lo decimos, hablamos en plan más médico, ¿no? Si me permitís, aunque no sé nada, o sea, no sé cómo se opera el estómago, pero vamos a segregar hormonas y neuropéptidos a tope para ponernos a tope y machacarnos el sistema inmune vamos a generar un montón de sustancias agradables gracias al encuentro y la compasión y vamos a reforzar el sistema inmune, ¿no? Que al final es ese el cambio, ¿no? O sea, internamente y externamente, y va a haber un encuentro entre dos personas y voy a salir del centro médico o del lugar a donde he ido, en lugar de alterado y desconcentrado, confiando más en la raza humana y en mí misma, ¿no? Y ese es el cambio, o sea, darle la vuelta, ¿no? Y también estás poniendo esos límites. Y luego hay algo que yo creo que es importante, que quería decir, y a ver qué os parece, porque es que al final, cogiendo el ejemplo de Juan Pedro y el que he puesto yo, y a ver, David, tú si pones algún ejemplo tuyo también, al final, Juan Pedro no estaba enfadado por aparcar mal. Yo no estaba enfadada porque se cuele. Eso solo son como la gota que colma el vaso de una situación que yo he estado permitiendo en mi vida, ¿me explico? Es decir, no estás enfadado por lo que crees que estás enfadado. Muy bien. No, porque si, y esto me gustó mucho, una charla que escuché una vez, porque, por ejemplo, si yo antes de entrar al centro médico recibo una llamada de una amiga y me dice, oye, guapa, que el número ese de lotería que compramos a medias nos ha tocado 3 millones para ti y 3 millones para mí. Yo, a pesar de mi dolor, entro en el centro médico, esta señora se me cuela y le digo, tranquila señora, el tiempo que usted necesite, si a mí me vendrán a buscar en taxi luego y me llevarán, o sea, ¿me explico? Porque con lo que significa que en realidad no me duele que se esté colando,
me duele, que me parece injusto, porque la vida es muy injusta conmigo y un montón de cosas que yo me estoy comiendo, tragando, permitiendo en mi vida porque me creo que me las merezco y no me estoy tratando bien, ¿no? Pero si alguien me hubiera dado una noticia de este tipo, no sé si os ha pasado, yo una vez me estaba discutiendo en el trabajo con una compañera, me sonó el teléfono, lo respondí, me dijeron que una cosa que hacía mucho tiempo que estaba intentando me había salido de trabajo, que me encantaba, y cuando colgué el teléfono le miré y le dije, mira lo que tú quieras, no vamos a discutir más, haz esto, yo ya te ayudo, ¿no? Y se quedó así como, bueno, ¿y qué es? La persona era la misma, la situación era la misma, pero yo no era la misma, ¿no? Por tanto, no estás enfadado por lo que crees que estás enfadado. No es que esa persona sea injusta y se cuele, que lo está haciendo y allá ella con sus consecuencias por ir pisando, ¿me explico? No lo vamos a juzgar, pero bueno, no. Es porque otra persona te pisa y tú llevas una historia de injusticia detrás que te la has creído, ¿no? Es todo tu pasado que sale a relucir, ¿no? Es toda la historia triste y macabra sobre tu vida que te estás contando y que esa persona viene a reafirmar, ¿no? Pero si cambias la historia triste y macabra de tu vida, el acto de esa persona, que insisto, puede ser muy desagradable y tiene que vivir las consecuencias de ese acto, y ponemos unos límites, pero seguramente no es el mismo, ¿no? No sé qué pensáis de esto y David, estamos flipando y deseando por escuchar tu ejemplo, por eso que tú no has puesto. Ahí llevamos, ahí llevamos. No, a ver, yo creo que todo es muy complejo, ¿no? O sea, a veces pienso, ¿cómo puede ser tan complejo el mundo? Porque cuando lo empiezas a comprender, empiezas, ¿no? Empiezas a comprender todas las dinámicas mentales que hay, todo lo que de alguna forma se ha ido construyendo, todas las creencias que ha ido construyendo cada persona con cada vivencia, con cada experiencia, cómo se ha tomado todo lo que ha recibido, todo lo que ha ido interpretando, como decía, y luego cómo se sigue cruzando con otras personas y se va moldeando todas las creencias, todas las interpretaciones, todas las emociones que surgen. Es una complejidad tal que es muy difícil comprender. O sea, empezar a entender, vale, hay como si fuera unos puntos, ¿no? Tú te imaginas un papel con 7.000 millones de puntos, ¿vale? Bueno, sería un papel muy grande porque si no, no se vería. Pero imagínate que tienes un lienzo enorme con 7.000 millones de puntos, ¿no? Que sería, cada punto sería una persona del mundo. Y entonces, pues cada punto tiene, no sé, 1.000.000 de creencias, ¿no? Que serían cruces al lado de esos puntos, ¿no? Y todas esas cruces se entremezclan a medida que las... Porque claro, todo esto, lo que ocurre es que esos puntos, imagínate que en el lienzo se van moviendo, ¿no? Se van moviendo y entonces cada uno tiene ahí como las esquinas, y entonces se van chocando las esquinas porque son las distintas creencias de cada persona y entonces viene otra persona más, entonces vienen las redes sociales y aquí es una locura porque todas las personas están opinando al mismo tiempo y es una fuente de emociones, ¿no? Una fuente, un volcán, ¿no? Un volcán de emociones, ¿no? Ahora que estamos en este momento en el cual en España, en concreto en la isla de La Palma, pues hay este volcán en erupción. Y la verdad es que, bueno, mi ejemplo es muy... bueno, no es que sea un super ejemplo, pero es algo que me dolió mucho en ese momento, ¿no? Y es que yo estaba haciendo estaba impartiendo una formación. Y era una formación larga porque eran 2 días y eran 8 horas y 8 horas, con lo cual al final eran 16 horas de formación. Y al terminar, pues siempre preguntamos, ¿no? Oye, ¿qué os ha parecido? Feedback, alguna cosa que os haya llamado la atención, qué vais a aplicar de lo aprendido, ¿no? Y era una formación en este caso, sobre neuroproductividad, ¿no? Es neurociencia y gestión del tiempo. Y bueno, pues una persona dijo, la verdad es que yo no he aprendido nada. No, hombre, pero alguna cosa... No, la verdad es que no he aprendido nada nuevo. Y claro, eso, claro, no llevo 8, casi 9 años impartiendo formación y nunca me había ocurrido, ¿no? Y era como un impacto, ¿no? Ostras. Y sobre todo, fíjate que es un impacto a tu ego. También hay un factor importante que, claro, esa persona lo dice en público, delante de todos los otros participantes, ¿no?
Y a ti tienes una sensación de, hombre, tengo que hacerme valer un poco porque a ver si esto... ¿no? Ahí tu ego se siente atacado, claramente, ¿no? Yo recuerdo que reaccioné, claro, al estar delante de toda la gente y tal, bueno, tienes una reacción un poquito más comedida, bueno, no, podrías decir una barbaridad, pero yo creo que cuando estás en este caso en el ámbito profesional, bueno, tienes que decir, bueno, pues oye, pues ya lamento que no te hayamos aportado nada nuevo, tal y cual, ¿no? Luego supe, porque hicimos otra pregunta, que quedaba un poquito para acabar la formación, hicimos una pregunta y supe que esa persona llevaba mucho tiempo, no sé cuánto, pero mucho tiempo, durmiendo como máximo entre 3 y 4 horas. Claro, eso es muy poco, ¿no? Entonces, claro, una persona que no duerme, primero, no puede aprender porque no tiene la mente clara ni receptiva para aprender. Y además tiene mal humor. ¿Por qué? Porque eso afecta al estado emocional, ¿no? Entonces, no me extraña que esa persona no aprendiese nada. Porque durmiendo 3 o 4 horas y a veces algún día 1 o 2 horas, mucho sería que hubiese aprendido algo de mí y de cualquier persona. Porque esa persona no está bien de salud, está sufriendo, está teniendo este insomnio y es una situación que solo faltaría que yo le exigiese que hubiese aprendido algo de eso, ¿no? Claro, esto a veces hay una cosa que es muy interesante y es que nos falta información. Siempre nos falta información. Es decir, opinamos, damos una interpretación de lo que ocurre en base a nuestras creencias y en base a la información que tenemos de aquello. Pero muchas veces esa información es incompleta. Y ahí es donde entran los sesgos cognitivos, que es cuando nuestro cerebro ve que falta información, la rellena, la completa, la crea, la inventa y la inventa en base a unos mecanismos que son esos sesgos cognitivos, ¿no? Que por cierto pondremos en la descripción del capítulo, este post que escribí sobre los 70 sesgos cognitivos, ¿no? Que afectan a la productividad en este caso. Y también pondremos, como siempre, la matriz emocional, que es esta herramienta para descubrir las creencias que tenemos acerca de las distintas cosas que nos suceden y cómo las interpretamos, ¿no? Entonces pondremos ahí esos dos contenidos, ¿no? Tanto el post como el vídeo, y así pues podéis seguir profundizando. Entonces, a todo esto, bueno, yo creo que me gustaría llegar a ese punto, y de hecho lo intento y alguna vez ocurre, pero todavía estoy ahí en los inicios, ¿no? De momentos en los cuales te das cuenta a tiempo. Una persona dice algo y detectas, uy, esto duele. Vale, si duele es porque ha tocado a mi ego. Por lo tanto, ahora no voy a responder porque respondería como reacción directa de mi ego y eso va a generar más problemas y luego malestar porque ya me ha ocurrido, sé que muy probablemente va a ser así y por lo tanto voy a dejar pasar unos segundos, ¿no? Como decía Juan Pedro muy bien. Entonces yo dejo esos segundos y si veo que me calmo, luego puedo dar una respuesta con una mente más clara, como decía Juan Pedro también, ¿no? Tengo más recursos, ¿no? Porque ya no estoy reaccionando, sino que estoy un poco meditando qué tengo que decir o qué puedo decir. Puedes también tener unos recursos, y esto yo creo que es interesante, de respuestas no hirientes. Me explico, es decir, yo creo que esto es al igual que usamos las muletillas, ¿no? Cuando hablamos, ¿no? Pues esto sería un poco unos recursos de cosas bastante neutras que difícilmente la gente se pueda enfadar o que pueda generar conflicto y sobre todo que difícilmente después de decir eso tú te puedas sentir culpable, que eso es lo importante. Porque al final que los otros se puedan enfadar no está a mi control, pero que yo me sienta culpable sí. Por lo tanto, voy a crear unas muletillas, unos comodines, vamos a decir comodines verbales de cosas que puedo decir, ¿no? Porque esta forma yo gano tiempo para que mi mente se aserene, se tranquilice, se calme, ¿sí? Yo necesito esto, porque si no voy a reaccionar. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos, ¿no? Yo podría decir, pues no lo había pensado así. Es genial, porque eso a ver, no puede, bueno, yo creo que nadie se puede sentir, ¿no? Si una persona te dice algo, pues no lo había visto así, no lo había pensado así, no lo había visto de esta manera. Es como una cosa que la gente no... Bueno, pues incluso se puede sentir bien, ¿no? Te pueden decir, no, o voy a poner ejemplos concretos, ¿no?
usando los ejemplos que hemos usado. En el tema de la señora que le decía a Juan Pedro que había aparcado mal. Pues hay otra muletilla que es tiene usted razón. Aunque tú no lo creas. Tiene usted razón. Ahora tengo prisa, pero luego, en cuanto pueda, lo aparcaré bien. Y te vas. Ya está. Pero el tiene usted razón es como... Buah, me lo quito de encima rápido, ¿sabes? O sea, es como... Mira, ahí ya se va a acabar el conflicto. Porque esa persona va a decir, ah, pues mira, qué bien, ¿no? Me ha dicho que es la primera vez en 5 años que alguien me lo dice. Sí, ¿no? Es un poco... Tiene usted razón, pero tengo prisa. No se preocupe que luego lo aparco bien. Claro, eso sería brillante, ¿no? El ejemplo de Mercé. Claro, en ese ejemplo es difícil, ¿no? Porque si le das la razón, ahí estás con más gente y ahí se puede liar, ¿no? Se puede decir, mira, está igual, está tal. En ese caso igual es mejor no decir nada, yo creo, ¿no? Hay casos en los cuales es mejor no decir nada, ¿no? Y en mi caso, en el caso de este ejemplo, ¿no? De esta persona que no había aprendido nada, pues yo creo que lo más fácil es decir, vaya, pues lamento que este tiempo que has pasado, que has dedicado, no haya sido provechoso para ti. Y poco más, no hay más que decir. Simplemente lamento que este tiempo que has dedicado, pues no haya sido provechoso. Y no tiene más, yo no creo que no hay que darle más vueltas, ¿no? Con lo cual, al final, yo creo que es adaptarse. Creo que esto es un entrenamiento, lo decía muy bien Juan Pedro, y este entrenamiento, una forma que puedes hacer, un tip, un recurso, una técnica, bueno, un ejercicio, mejor dicho, es que durante cada día o cada día hagas un pequeño diario de esas situaciones en las cuales ha habido esa sensación de que no te ha gustado lo que has escuchado o lo que has leído, y que lo escribas, ¿no? Y hagas como un diario emocional y digas, oye, pues mira, ha pasado esto, yo tenía esta creencia, he reaccionado así, y hagas un pequeño registro con las 3 o 4 cosas más intensas del día, y de esta forma vayas viendo cómo va reaccionando, ¿no? Porque al final eso te dará una serie de recursos para ir, primero, que pase menos tiempo entre que la persona te dice algo que no te gusta y tú le respondes. Primero, calmar la mente, darte cuenta, estoy en una de esas situaciones, alarma, estoy en una de esas situaciones en las que alguien me ha hecho algo que no me gusta, voy a procesarlo, vale, ¿cómo lo hago? Tal. Y entonces, porque ¿sabes qué pasa? Que si siempre tragas, tampoco es bueno. Yo creo que a veces lo que te quedas mejor es cuando das una respuesta, aunque sea una respuesta neutra. ¿Sabes? Porque si tú dices, no lo había pensado así, la otra persona, pues difícilmente va a seguir atacando, ¿no? Y luego a veces hay que poner límites, que eso también lo decíais, pero también hay que pensar en la forma en la que pones límites. ¿Por qué pones límites? ¿Porque quieres que el otro deje de hacer algo? ¿O porque tú quieres dejarte de sentirte mal con eso que has dicho? Claro. Yo creo que el poner límites, en realidad, está bien, pero no siempre es necesario. O sea, yo querría llegar a un estado en el cual no necesite que la gente diga algo concreto o que deje de decir algo concreto. Yo no quiero necesitar que la gente diga cosas que yo quiero que digan o que no diga cosas que yo no quiero que digan. Yo no quiero llegar a ese punto de necesidad. No quiero ser esclavo de las palabras de los demás. Yo no quiero. No sé vosotros, pero yo no quiero. No, claro, es que estar esperando que los demás digan algo o que dejen de decir lo que sea es seguir anclado, atrapado en el ego, en el zulo mental de tiene que ser las cosas como yo creo que tienen que ser. Claro. Y claro, la vida es tan amplia y tan Multifactorial, dimensional, sí. multifactorial, es un prisma. Es que primero yo creo que el primer paso de todos es comprender esto. Sí. Que todo es un prisma con diferentes caras. Puntos, ¿no? A mí me gusta la metáfora esa del prisma, ¿no? Que entra una luz, ¿no? La luz blanca que le da al prisma y salen de colores, ¿no? Sí, sale sí. Pero que todo viene de la misma luz. En realidad, todos pensamos, en realidad todos somos uno, ¿no? Esto que se dice tanto, ¿no? Es que, pues la esencia de todos es la misma, ¿no? Es esa energía, ¿no? Universal. Y a partir de ahí, a partir de cada forma humana, ¿no? De cada mente, de cada cerebro, salen ideas diferentes, pero la fuente es la misma. Entonces, claro. El problema está en cuando tú te peleas, que es lo que sale de mí, es lo mejor.
o es lo correcto. Entonces, claro, aquí tienes un problema gordo porque lo que sale de cada uno es diferente. Claro. Sí que es verdad que tenemos que aprender a poner límites cuando las ideas de otros van a quitarte tu espacio, ¿no? Digamos, en el mundo, ¿no? Entonces, ahí hay una idea. El problema viene cuando esta idea de lo que sale de mí es lo mejor, mis ideas son las mejores, lo que pienso es lo mejor, es lo correcto, es cuando, claro, todo el mundo opina esto, pues es una guerra, es la guerra. De hecho, Claro, la guerra de las viene masas. la guerra de las masas. Claro, dices, no, ahora yo lo veo claro, ¿vale? Ahora yo lo veo claro. Pero es que el otro no lo ve claro y entonces se cree que lo que sale de su cabeza es lo bueno e intenta imponérmelo a mí. Aquí tienes que poner límites. ¿Cómo? Pues de esta manera consciente que tú decías, ¿no? O sea, y yo también apuntaba, ¿no? De tómate un respiro, date cuenta que estás activándote, ¿no? En esa programación que todos tenemos y luego da una respuesta, pues lo menos hiriente posible, Exacto. pero firme, en el de poner límites, si es que están tratando de invadir tu espacio. Claro, pongamos un ejemplo, Juan Pedro, ¿no? Alguien que te haya invadido en ese sentido. Bueno, cuando alguien se empeña Esto lo haces mal. En que tú asumas su punto de vista. O sea, en que alguien que se empeña en que tú termines por negando tu punto de vista y asumiendo el del otro, ¿no? Claro, fíjate, ahora estaba pensando en el ejemplo que he puesto, ¿no? Esa persona dijo que no había aprendido nada. No dijo que yo había enseñado mal. Claro. Cuidado. Ahí está, claro, ojo, fíjate, ojo. ahí Claro. Desde la claridad mental, desde la conciencia, de la paz, hay montones de respuestas. Porque puedes desde esta que tú has dicho, que me parece muy interesante, pues no la había pensado así, o lamento que no hayas aprendido nada, hasta incluso, bueno, pues puede ser, o poner un poco sentido del humor, ¿no? Y decir, vaya, pues no me esperaba esto, alguien más no ha aprendido nada, a ver si estamos aquí enseñando y nadie ha aprendido nada. Claro. Entonces pones un poquito de humor y yo sí. Igual he aprendido yo que no sé enseñar. Claro, o también puede ser eso. Bueno, pues aquí es que realmente me habéis pillado el truco. Es que aquí el que venía a aprender era yo. Esa es muy buena, ¿eh? Le das la vuelta. Claro, le das la vuelta. O también puede ser... o también podías hacer alguna pregunta. Oye, pues vaya, lo lamento mucho. ¿Me puedes ampliar la información? ¿Me puedes profundizar más en aquello que no has visto nada interesante, ¿no? Porque, bueno, pues para tomar nota para próximas formaciones. O que te reformule el curso con los contenidos que cree que tendría que haber, porque si no ha aprendido nada, significa que es que todo esto ya lo sabía. ¿Qué es lo que añadirías, no? A ver qué cara pone, porque a lo mejor... Sí, pero eso ya genera conflicto. Claro, pero fijaos que cuando él o ella te dice no ha aprendido nada, no te está diciendo que tú no hayas enseñado. O sea, claro, por eso. Yo puedo ir a una clase de astrofísica y aunque me estén 16 horas, seguramente no aprenderé nada, muy poco, ¿no? Porque no tengo un fundamento básico que me permita, claro. Entiendo, sí. Sí, o sea, es como... me has hecho, ¿sabes qué pasa? Con esto que has dicho me he sentido mal, ¿no? Pero no significa que tú me lo hayas dicho para mal, o sea, significa que yo me he sentido porque tengo unas creencias. Claro, yo no he aprendido nada, pero no significa que tú no hayas enseñado, ¿me explico? O sea, si te hubiera dicho no me has enseñado nada, claro, pero te ha dicho que no ha aprendido. A lo mejor es que... Pero vamos con el ejemplo de que me hubiese dicho, es que enseñas mal, o es que no sabes formar, o no sabes enseñar a la gente, o tienes pocas capacidades para la pedagogía. Bueno, ¿cómo responderíamos a esto? También es una opinión desde su punto de vista. Pero, ¿qué formación tiene él para saber si tú formas bien o no? Claro, también. Pero yo le diría... Yo notaría la punzada interna. Sí, claro. Sí. Y él notaría luego... Luego a partir de ahí, pues ya vería... tratar de calmarme, ¿no? Un poco y decirle, vaya, pues es la primera vez que me dicen esto, ¿no? Sí, pero fíjate, Juan Pedro, que yo creo que esa punzada es más fácil que la notases los primeros años en los cuales tú te dedicabas a esa profesión que cuando ya llevabas tiempo. Porque cuando ya llevas tiempo y lo has hecho más o menos bien, sabes que esa opinión no te quita valor porque tú crees que eres bueno. Si tú crees que eres malo, efectivamente eso va a doler mucho. Pero si tú crees que eres un buen profesional,
eso te resbala. Sí, Claro, sobre todo, porque sí. eso siempre va a parar a tus registros, ¿no? O Claro, sea, lo que tú crees de ti mismo. a los archivos corruptos que tienes de ti mismo. Oye, perdón, archivos corruptos o hay gente que enseña No, mal, bueno. ¿eh? Hay gente que se dedica a enseñar y enseña mal y a lo mejor no se ha dado cuenta, ¿no? No, pero si tú llevas una trayectoria y Claro. el feedback que tienes de la gente es bueno, pues terminas, Pero no quiero porque te decir lo que, creas tú, sino a porque ver, la tú- gente ha dicho que sí. Tú te pones a escuchar música y hay gente que canta muy bien y gente que dice, eso también lo hago yo, ¿me explico? Claro, Bueno, es que todo son opiniones. Entonces, como Claro. no hay certezas, es que ese es el problema. Claro. Como no hay certezas, pues no podemos agarrarnos a nada, ¿no? claro, pero al final hay muchos puntos de vista en todo esto. ¿Qué le ha pasado? Que tú ya sabías todo lo que hemos compartido aquí contigo, las técnicas, dominabas la gestión del tiempo, sabías de neurociencia, todo esto, ya te habías formado en esto. Ah, Sí. no, entonces Sí. no, me pregunto, ¿no? No lo sé. Sí, Bueno, podría haber entonces, dado yo la clase. Claro. si podía haber dado. Bueno, pues entonces, oye, yo creo que tendrías que haberle dicho a las personas, entiendo que era una empresa, ¿no? A tus responsables que te lo podías ahorrar, porque hemos estado aquí un tiempo y a lo mejor para ti no ha sido valioso como Ya, pero para. me han Yo creo obligado a que venir. no Imagínate podemos- que te dice eso, claro. No debes entrar en eso. Pues entonces, claro, Ya. pero al final no es responsabilidad tuya que obliguen a ir a una clase a adquirir unos conocimientos que ya tiene a una persona de otra empresa, porque tú no eres responsable de esa empresa. Oye, pues siento mucho que lo haya, pero ¿sabes qué? Va muy bien reafirmarlo. Piensa que el que más aprende aquí soy yo y por eso hago la clase, para recordármelo y aplicarlo cada día mejor. No lo sé. Pero- a ver, yo pero creo que qué hay que ir pero muy vamos- sobrado por la vida para que te dé una formación de 16 horas y no aprendas nada. O sea, bueno, debe Pero puede ser. ser. Pero es que puede ser porque si tú, por ejemplo, que además era el caso real, si tú no has dormido, Pero es que es entonces, imposible. David, pero entonces no es que no hayas aprendido a nada. Entonces es que no has entrado en el aprendizaje. Es decir, no es que no te hayan dicho nada que pueda ser de tu interés, es que tú estabas en cefalograma plano porque, pobre, no duermes. O Bueno, sea, pero no has aprendido cuando esa porque persona no dice has- no ha aprendido nada, está diciendo eso. Claro, pero... No dice el por qué, es verdad. Claro, pero yo te he preguntado si era por el temario y tú has dicho sí, porque yo ya me lo sé mucho y domino la gestión del tiempo. Ah, bueno, Entonces sí, no sí, es eso, sí, claro. sí, Es que vale, si esa fuese. estás no es cambiando verdad. de personaje continuamente, me vas a volver loca. Me No, estás si- haciendo luz de gas. Si Es broma. fuese esa. No, pero vamos a poner el ejemplo concreto. Claro, porque claro. como ahora hemos ido diciendo ido las cambiando. posibilidades, vamos a hacerlo un poco ordenado. Es decir, vamos a poner que esa persona dice. Sí, Primero dice lo que dijo, no he aprendido nada, y entonces imagínate que yo le pregunto, vale, ¿y cuál es la razón? ¿Es porque yo no he enseñado bien? ¿Es porque tú ya conocías todo? ¿No? Vamos a poner solo esas dos cuestiones. Bien. Pues dicho esto, claro, imaginaros que dice que tú no enseñas bien. Entonces, ¿qué responderías tú? ¿Cuál sería la respuesta? ¿No? pues lamento mucho que para ti no hayas sido una buena formadora, un buen formador. He enseñado a muchas personas, a algunas les ha gustado y a ti no. Bueno, voy a revisar a ver si hay algo que pueda mejorar. Te agradezco mucho el comentario, lo tendré en cuenta. Y si necesitas alguna información añadida para que te pueda aportar valor, pues te pones en contacto con nosotros por mail y te la enviaremos. Muchas gracias. Vale. ¿Y tú, Juan Pedro, qué dirías? Pues yo diría eso, el lamento que haya sucedido así para ti. Vale. Yo recalco que es su punto de Sí. vista para ti, y ahora te agradecería que ahora en la encuesta de satisfacción que vamos a pasaros, pues Sí. que en el campo de observaciones que digas, pues bueno, que te gustaría que fuera diferente para una próxima vez. Y ya está. Muy bien, sí, sí, sí. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que, ¿no? Eso Y nos es- vemos en la calle. No es broma. No, luego si tenemos un rato en el que podemos pues ya hablar a nivel individual, entonces sí que Claro. le preguntaría, oye, pues... Oye, ¿qué crees dime, que oye, podría me mejorar? ha preocupado un poco esto que me has dicho, dime qué podría mejorar, me puedes ampliar la información, ¿no? Interesándome. Oye, me ha parecido muy interesante esto, a mí me encanta esta respuesta. Cuando es a nivel individual. Es una buena Qué muletilla, es así. interesante, qué interesante tu punto de vista. Me interesa. Me puedes ampliar información Muy para ver bien. si puedo mejorar en el futuro. Porque Muy muchas bien. veces cuando haces preguntas, pues llega un momento que a veces
ellos mismos dicen, pues disculpa, es que he sido yo, ¿no? He sido yo que no he dormido, que, Sí, a ¿sabes? veces pasa eso, es cierto, muy Sí, bien. cuando Desbloqueas haces 2 o 3 el... preguntas. Ahora, como ataques, entra Sí, la defensa Claro. y ya no llegas ahí. Porque la muy otra bien, persona a muy bien. veces, como estamos, la otra persona y nosotros, como estamos proyectando todo el rato esa situación de Ya. incómoda, de no ha dormido, estoy aquí, es un palo, pues ahora cuando esté pregunta, le voy a contestar y voy a sacarle toda la artillería, ¿no? Y si el otro contesta, pues le sueltas más. Pero si el otro dice, ay, me interesa, entonces dices, ay, un ser humano, mira, ¿sabes qué le voy a decir? O sea, cuando tú Claro. tienes compasión, entonces aflora Bueno, muchas veces la puede, verdad, ¿no? La Sí. verdadera esencia, ¿no? De esa puede persona que es ocurrir. estoy fatal. Sí, sí, a mí me ha ocurrido muchas veces, ¿eh? A mí, ya os digo, a mí a veces he pensado, venga, voy a jugar a darle la vuelta, a jugar en el sentido de no jugar con la otra persona, sino a ver qué pasa, ¿no? Y le das la vuelta o sea, yo me acuerdo una vez en una situación límite de un hospital esperando a ver a una persona que estaba en una UCI intubada, ¿no? Un familiar mío y otra persona. Y la persona súper agresiva, ¿no? Pues al final, era otra época, hagamos abrazadas diciéndome es que no puedo, porque la señora habían operado a su madre, la había visto en esa situación y cuando ya estaba bien se le había reabierto la herida y le habían tenido que volver a operar y tenía que volver a entrar y ya la había visto y se desmoralizaba mucho, ¿no? Y estaba muy agresiva y al final al final me dijo, es que me siento muy culpable porque me toca entrar a ver a mi madre y no la puedo ver así porque salgo destrozada, ¿no? Y al final es, pues no entres. Oye, permítete, pregunta cómo está y te quedas aquí fuera, ¿no? Y se queda un rato fuera y acabamos Claro. abrazadas, ¿no? Claro, pues estaba agresiva porque me sentía muy culpable conmigo porque puedo entrar a ver a mi madre y no la quiero ver porque, a ver, no sé si os ha pasado, yo lo he vivido, ver a alguien conectado a una máquina es tremendo para poder respirar, es tremendo, o sea, es una situación muy desagradable en la incertidumbre y cuando ya has pasado por eso y has salido y tienes que volver a pasar, pues entiendes, la señora estaba muy agresiva, le llamaron la atención. Bueno, pues al final lo que necesitaba era llorar un rato para decir me Sí. siento muy desgraciada porque ya habíamos pasado por esto y se ha reabierto todo y han tenido que volver a operar, ¿no? Y volvemos a esto y yo no puedo, ¿no? Pues al final es tan humano como estoy sola en un hospital con mi madre súper enferma y necesito a alguien con quien hablar. Sí, sí, es Fijaos, totalmente comprensible, claro. claro. Yo creo que en general, en realidad lo que necesitamos, en general, la mayoría es sentirnos escuchados Sí. y comprendidos. Si tú a alguien que trata de imponer su razón, te interesas por su idea, le escuchas, le preguntas para que amplíe, llega un momento que baja las Baja la barreras, guardia, sí. baja la guardia Sí, y sí, ya incluso o se da cuenta que es su opinión o se da cuenta que en realidad tampoco llevaba razón porque estaba sosteniendo algo que no se podía sostener. Ya. O incluso pues, o se cambia de conversación porque ya no tiene interés en imponer lo suyo porque ha visto Claro. que tú le estás escuchando, ¿no? Porque muchas veces es No eres un enemigo, ¿no? una Ya no eres... sorpresa, claro. Claro. Resulta una sorpresa que alguien te escuche. O sea, estamos tan acostumbrados a imponer nuestra razón que cuando llegas a alguien que te escucha, dices, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Me he perdido. Claro, claro. Sí, es así, es así. La verdad es que es muy, muy curioso, ¿no? Como de este tema, ¿no? Que ya veis que es muy abierto, ¿eh? Que podríamos hablar de cualquier cosa al final. Pero es sobre todo, queríamos incidir en cuando nos molesta lo que los demás nos dicen. Y pueden ser cosas nuestras o no. A veces puede ser gente que exprese una opinión política muy distinta a la tuya o puede ser política o puede ser, pues este actor es muy bueno o esta película es muy buena, yo qué sé, o no sé, o esta artista es fantástica o no me gusta nada. Y al final, cuando son cosas que contradicen nuestra creencia, pues ahí es cuando nos molestan. Entonces, cuando alguien te dice, pues esto no me gusta nada y a ti te gusta, o incluso, porque a veces el problema es cómo se dicen las cosas, ¿no? Que la gente, en lugar de decir, pues no me gusta este actor, y dicen, pues esta película es una, ¿no? Es un bodrio. Y entonces a ti jolín, es que, uff, pero ¿cómo puedes decir eso? Pues si es una obra maestra, no sé qué. Es que no necesitas que todas las personas opinen como tú. Es que además es como
muy arrogante creer que eso va a pasar. No, es una utopía. No, pues habrá gente, pues mira, pues yo pienso distinto. Me puedes decir, pues yo no lo veo así. O, pues vale. Y ya está, tampoco hace falta... ¿Por qué tengo que expresar siempre mi opinión? ¿Por qué tengo que dejar clara siempre cuál es mi opinión sobre este asunto? No, no hace falta, nadie te lo está pidiendo. No inviertas energía si sabes que luego se te va a generar culpa, rabia, frustración. De verdad, sé práctico. Yo apuesto por la practicidad, amigos. Claro. Yo quiero ser práctico. Claro, el otro, bueno, ahora algún tema muy, muy de actualidad, aquí no sé si os ha pasado, pero por ejemplo, decía alguien, va a haber escasez de materiales, de suministros, de suministros y tal, sí. Escasez, entonces tenemos que ya ir comprando de todo, acumulando, ¿no? Como, eso pasó con la pandemia, ¿no? ¿Tú qué opinas? Digo, pues yo lo que opino es que va a pasar como con el papel higiénico, que como todos nos creemos que se va a acabar, vamos a lograr que la gente va a comprar más. Entonces, como creamos que va a haber escasez de suministros y nos lancemos a comprar, vamos a provocar que realmente haya escasez de suministros. Claro, eso es lo que opino cierto. yo. Es cierto. Y con esto ya no entro a la discusión de pues no, pues sí, pues no, va a haber, no va a haber, hay que comprar, no hay que comprar, porque te metes en una discusión circular que no va a ningún lado, ¿no? Y como muchas de estas opiniones que estamos diciendo, ¿no? Así es. Sí, la política, los deportes, las películas, todo eso, al final es que no aporta valor. Que quede clara mi opinión. O sea, eso no aporta ningún valor. Quiero decir... Fijaos, perdona, ahora que dices esto del deporte, ¿no? Con todo mi respeto, ¿eh? Sé que hay gente que le importa mucho si vamos a poner aquí el ejemplo Barça-Madrid, ¿no? Pero yo, por ejemplo, bueno, por deporte no he discutido nunca, pero ya hace 1000 años que me importa un pito si a alguien le parece que el Blade Runner es un bodrio o no es un bodrio, ¿no? Aunque a mí me guste, ¿no? O sea, yo hay cosas por las que ya... O sea, a mí si no me toca la fibra, me da igual que lo que piense alguien de Angelina Jolie. O sea, me da igual. Pero, ¿os dais cuenta? Perdona el inciso. ¿Os dais cuenta de la gente que se ha matado saliendo de un estadio de fútbol porque se ha perdido su equipo, se ha peleado con otro y se mata la gente por un montón de señores en calzoncillo que dan golpes a una pelota? Es que tú dices, no, es que insultó a mi hija. Bueno, hombre, insultó a su hija. Al final tu hija es igual de maravillosa, diga lo que diga el tonto lava con el que te has encontrado, ¿no? Vamos a ser así sinceros. Pero es que hay gente que se ha matado por su equipo de fútbol. Sí, muy interesante. Sí, muy interesante porque esto nos lleva a eso que sabemos, ¿no? Y que han estudiado está en psicología, que es a la identificación. Claro. Correcto. ¿Qué te identificas tú? Entonces, si te identificas, significa que tu identidad es la del equipo, la del grupo, la de mis ideas. Mis ideas. Mis ideas, pues muy bien. llegó a matar pero llegamos a matar por las ideas. Claro, sí, pero una cosa es que haya una guerra civil, por desgracia, y tú acabes pues defendiéndote. La otra es que acabes matando o muriendo por... A ver, ¿sabéis lo que es el fútbol? Es un montón de gente que gana mucho dinero en publicidad. Pero para el ego, sin entrar en eso, es lo mismo. Pero es que se ha identificado. Perdón, pero es que me parece muy absurdo. Porque, y oye, lo estoy juzgando y a lo mejor me pasa mañana. Y respetamos tu opinión, Merced. Claro, gracias. Pero yo, por ejemplo, que ir a un bar y que alguien te insulte y acabar en un calabozo, por eso me parece muy absurdo. Pero si alguien te está agrediendo, pues llega un momento en el que tú tendrás que defenderte y poner la mano, ¿no? Y claro, pero por un equipo de fútbol, o sea, algo es que... Una cosa es que alguien, pues, ataque a los tuyos, que te ataque a ti, que ataque tu integridad física. Pero en serio, porque haya ganado el equipo contrario y te lo recuerden y te digan que son mejores. ¿Pero qué mejores? Si ganan un montón de pasta. Solo faltaría que fueran mediocres. El ego todo el mundo ya lo dice, que es ciego, claro, y no ve eso. Totalmente. Es decir, todas las personas tienen sus debilidades, ¿no? En el sentido de... No es que sean débiles, sino es que hay cosas concretas que se identifican tanto que no ceden ante eso, ¿no? Y un ejemplo es el fútbol, otra es la política, otra cosa es, yo qué sé, la familia, el concepto de familia. Hay gente que el concepto de lo familia... que se ha hecho por la religión, por ejemplo, también. Bueno, claro, por supuesto con las creencias religiosas, es decir, entonces cada uno tiene sus debilidades, ¿no? Y al final lo interesante es que cada uno se dé cuenta de las suyas
y intente un poco liberarse de ellas, ¿no? Ahí está el ejercicio, sea la que sea, da igual el ejemplo, ¿no? A veces una cosa a la cual tú estás muy agarrado puede ser, pues lo que decíamos en el ejemplo que yo ponía, pues la necesidad de que lo que yo hago sea de utilidad, por ejemplo. Y eso ya no es tan banal, o sí, quizás es banal, ¿no? Porque yo quiero entrar en ese terreno en el cual ya me lo cuestiono todo. Creo que ahí es donde está el verdadero aprendizaje, cuando soy capaz de cuestionarme hasta mi propia profesión o otras cosas más internas, ¿no? Sí, David, pero estamos de acuerdo en que, a ver, no vas a acabar matando a este hombre, ¿no? Solo faltaría. No, hombre, Pero, no claro, mataría a solo nadie. faltaría. No, Para mí no hay perdona. ninguna causa que Claro, justifique sí, David, la pero muerte, perdona, el es que asesinato, quiero tú decir. estamos diciendo no le vas a hacer daño a este hombre porque te ha dicho que no ha aprendido nada, ¿vale? Pues hay un Solo señor faltaría. que se carga a otro porque dice que no le gusta el Barça, ¿eh? Es que no Sí, tiene nada que ver pero- con él. O sea, a mí me parece... O sea, yo puedo entender que tú humanamente en algún momento te enfades porque se te está cuestionando en público tu profesionalidad y puedes gestionarlo desde la inteligencia emocional, pero te toca, ¿vale? Pero otra Ya. cosa es que alguien diga el Barça es un desastre de equipo, ¿no? Y entonces Es lo que tú... decíamos un poco de la desproporción. Claro, ¿no? es Ahí una estamos desproporción. cayendo en fanatismos. Claro, ¿no? claro, Y es entonces que... uno puede ser fanático de sus ideas y entonces estar desproporcionado. Y al estar desproporcionado, tu comportamiento es desproporcionado. Claro. ¿Sabes? Consecuentemente, Ahí está. exacto. Claro, si Sí, es sí. por defecto, pues tu comportamiento va a ser de defecto, y si es desproporcionado, tu comportamiento va a ser desproporcionado. Claro. Porque, claro, tú quieres imponer lo tuyo. El problema, yo creo, viene cuando tú quieres imponer Una tus idea, ideas sí. a los demás. Por Es la cierto. fuerza. Verbal primero y luego física. Así es. Aquí vienen los problemas. Cuando tú ves con claridad, enciendes las luces, dejas de estar en la cueva, en el zulo, y ves que todas las ideas se pueden complementar y podemos generar nuevas ideas mucho más enriquecidas y con mayor número de posibilidades que nos sirvan a todos, pues entonces es cuando se hace la luz. Y Claro. cuando es como en una empresa que solo se quiera imponer la idea de uno, pues ya está la empresa con una cultura totalitaria, ¿no? Claro. Cuando la empresa aborda las ideas de todos y se abren a muchas, a la diversidad, pues entonces viene la cooperación y ahí viene el enriquecimiento de todos y es cuando mejoran en el mercado, tienen mejores resultados y todo lo que ya sabemos de las empresas saludables. Y a nivel individual, a nivel de amigos, de familia, ocurre todo lo mismo. Cuando una familia quiere imponer el padre, la madre o el hermano, quien sea, su idea, Buah. pues ya está, ya viene la hemos liado. viene el lío. Ya viene Sí. el lío. Es cierto. Bueno, pues amigos y amigas, yo creo que podemos dejarlo aquí, podemos terminar el capítulo. Ha sido... Bueno, esa es tu opinión, ¿eh? Esa es mi opinión, pero en este caso se va a cumplir. Genial, pues nada, gracias como siempre por compartir este espacio, amigos. Y bueno, pues antes que nada, decir como siempre, si os ha gustado este capítulo y todavía no estáis suscritos al canal de YouTube, o tal vez si nos escucháis desde audio, ¿no? En la versión de podcast, en Spotify, en iVoox o en Apple Podcast, también os podéis suscribir en nuestro canal en esas plataformas. Y por supuesto, pues nosotros siempre estaremos encantados de recibir vuestra opinión en un comentario aquí, en este caso en YouTube, o también en iVoox también se pueden poner comentarios. Y finalmente decir que cuando terminamos los capítulos proponemos un tema, bueno, que sea parecido a lo que hemos hablado o que tenga una cierta relación. Y en este caso el capítulo que recomendamos es el de cómo gestionar las emociones en las conversaciones banales, en esas conversaciones que, bueno, que al final no son muy importantes, pero que justamente esa opinión nos duele y ocurre un poco lo que hemos comentado hoy. Así que dejamos por aquí el capítulo, que además es el 113, por si lo queréis buscar, pues ahí lo tenéis. Y nada, en este caso nos despedimos, como siempre, hasta el próximo miércoles aquí en Conversaciones Emocionales. Un abrazo.